Vamos a empezar con este diagrama. Ayer os hablé de este diagrama, así con señas, ¿lo recordáis? Bueno, pues aquí lo tenéis ahora presente y vamos a explicarlo porque es interesante verlo, más o menos. No es que sea así, es un dibujo para dar a entender y comprender lo que representa. Aquí tenemos en la cámara de arriba, tenemos una bombilla, esto es una puerta, y esta bombilla simboliza lo que es el yo divino, el yo superior, la lámpara interna de cada ser humano. Eso está aquí arriba. Y esta puerta está cerrada. Con lo cual no hay comunicación entre el yo divino, el yo superior, y el yo inferior. Esto representa el yo inferior y esto representa el yo superior. Por lo tanto, la puerta está cerrada, no hay comunicación. Aquí abajo hay un espejo. Este espejo está aquí para recibir desde abajo estas ventanas. Estas 5 ventanas simbolizan los 5 sentidos del hombre. Los 5 sentidos, esto es el espejo y esta galería es por donde circula el ser humano durante su encarnación. Aquí no hay comunicación, el hombre desconoce la realidad de aquello que es, simplemente conoce lo que él toca, que es esto de aquí. Había su paso. Ya lo he hecho bien. Entonces llega un momento, mediante el sueño profundo, la meditación, en que ese contacto con el yo superior hace que la puerta se abra. Aquí la puerta se abra. Este plano simboliza también la eternidad. El Dios superior, en un estado de sueño profundo o meditación profunda, hace que el mana superior abra esta puerta. Y en esta puerta, entonces, al abrirse, la energía de la luz del Dios superior, el Aueides que se llama, desciende hacia el espejo de la mente concreta. Es una manera de explicarlo. Y esto que desciende refleja hacia las ventanas, cada una de estas ventanas, entonces se siente iluminada por la luz del Dios superior y que la mente lo refleja. Atravesando la conciencia de sueño con ensueños, el mundo astral, y cuando esta puerta está cerrada, entonces hay un toma y daca entre lo que es el ser humano y la mente, lo que ayer llamábamos el kama manas. ¿Recordáis? Hablábamos kama manas. Kama es los sentidos que están constantemente trabajando desde el mundo astral al ser humano, y el manas es la mente. Entonces hay un toma y daca de la mente hacia el ser humano y del ser humano hacia la mente. Es aquello que decíamos que entonces la mente y el deseo y el manas están estrechamente entrelazados, que es difícil de separar. Se dice en teosofía que están entrelazados de manera como los textos de mimbre antiguamente, ¿conocíais? Los que estaban entrecruzados, y esto está así cruzado de esta manera y es muy difícil de separar. Y la separación está practicando lo que se llama el desapego. Practicando el desapego y lo que es el discernimiento, podemos lograr perfectamente separarnos del deseo y de la mente, separarlo completamente. Y aquí vemos entonces este individuo que está por aquí haciendo su experiencia con una conciencia vigílica en el mundo físico, está recibiendo directamente de la mente concreta la luz de la mente superior, porque se establece este puente de aquí a aquí. Es lo que se llama el antakarana, construido por la voluntad del ser que quiere crecer internamente. Aquí no está dibujado, pero la luz del Dios superior desciende, o la energía, hacia la mente concreta y de la mente concreta hacia el ser divino. Y aquí encontramos un individuo que ha despertado la conciencia del manas superior. Y este individuo entonces es consciente
de lo que aquí arriba se está trabajando. Y este individuo, que es el Dios divino eterno, él puede trabajar a través de esta personalidad, porque esta personalidad se ha purificado. ¿Sí? ¿Me explico bien? ¿Se entiende bien? Entonces esto quería hablarlo porque más o menos es un poco la esencia de lo que estuvimos hablando ayer. Bueno, vamos a cortarlo. No podem parar, oi? ¿No? Sí, tranquil, fes. ¿Sí? Bueno. Todo es muy difícil, pero hay que darse ánimos. Hay que darse ánimos y decir si... Vos tallar, sí. Y decir si un hombre, él ha dominado durante su vida terrena sus deseos, sus bajos deseos, y ha conseguido precisamente liberar la mente inferior de ellos, no hay prácticamente lucha entre el ego y la personalidad. No solo puede recuperar este individuo lo que la individualidad ha invertido en esa personalidad y en esa encarnación, sino que también cosecha todos los beneficios, o sea, todas las experiencias y facultades que ha adquirido. En definitiva, todo esto depende de nosotros mismos. Ya no depende de nadie, sino que de uno mismo. Dicho esto, pues vamos a entrar en el tema de hoy, que el tema de hoy pues son las facultades del cuerpo mental. Me gustaría que prestarais muchísima atención, porque es un tema arduo, pero que se entiende perfectamente, pero que es difícil a veces si no se tiene el conocimiento del vocabulario que se va a emplear. Hay cierto vocabulario de palabras sánscritas que a veces pues pueden confundir, pero son unas palabras sánscritas que prácticamente ya conocéis todos, porque son las que más se usan en la terminología teosófica. Pero es importante prestar muchísima atención, porque seguramente que descubriréis muchísimas cosas que es posible que estén en estado latente y que a través de lo que vamos a ir diciendo despertéis esas facultades, o que empiece el inicio del despertar de estas facultades. El cuerpo mental puede, en el curso del tiempo, ser puesto en actividad. El cuerpo mental en su totalidad. Así aprenderá el estudiante a responder a las vibraciones de la materia ya precisamente en su propio plano, en el plano del ego, en el plano del ser divino en el hombre. Con lo cual se abrirá ante el ego un mundo nuevo. Para todos nosotros, un mundo nuevo, mucho más extenso de conocimiento y poder. Tampoco hemos de confundir, sin embargo, el pleno desenvolvimiento de la conciencia del cuerpo mental con el cual podemos aprender a utilizar este cuerpo. Y a utilizarlo, yo diría, en cierta medida. Aprendemos a utilizarlo siempre que pensamos, pero ello no quiere decir que seamos capaces de utilizarlo como vehículo independiente. Lo utilizamos como ahora lo utilizamos, pero no lo utilizamos como vehículo independiente. Lo utilizamos como vehículo supeditado a otras cosas. Deseos, pasiones, sentimientos, emociones, a un puñado de estas cosas que tienen al individuo acorralado. Por medio del cual la conciencia puede expresarse plenamente. El caso es que el cuerpo mental está mucho menos desarrollado que el cuerpo astral. Esto también lo dijimos ayer, ¿recordáis? Dijimos que el cuerpo mental está menos desarrollado
que el astral, y que el astral está menos desarrollado que el físico. Y pensamos que nuestro cuerpo físico está muy desarrollado. El plano astral, el mundo astral, la forma astral, todavía no tenemos dominio sobre él. Por lo tanto, lo conocemos poco y está poco desarrollado. En principio, en la mayoría de todos nosotros, las porciones superiores de nuestro cuerpo mental están todavía sin despertar. No han despertado. Aun cuando las porciones inferiores sean vigorosamente activas, pero no han despertado a la función que se espera que pueda realizar. En efecto, en nuestro estado actual de desenvolvimiento, el cuerpo mental no actúa como un vehículo, en el verdadero sentido que todavía no podemos viajar en él. Ni podemos emplear los sentidos del mismo para recibir impresiones directas. En los hombres de ciencia de nuestro tiempo, aunque el cuerpo mental esté muy desarrollado, les sirve principalmente para utilizarlo durante la conciencia de vigilia. Pero es todavía muy imperfecto para recibir impresiones directas de los planos superiores. Aparte de aquellos que de alguna forma han sido enseñados por instructores pertenecientes a la gran fraternidad de iniciados, son muy pocos realmente los que actúan conscientemente en su cuerpo mental. Para ello se requiere muchísimos años de práctica de la interiorización hasta la primera iniciación. El hombre actúa durante la noche en su cuerpo astral. Tan pronto alcanza perfecto control de su cuerpo astral, puede utilizarlo plenamente y empieza su labor de trabajo con el cuerpo mental. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo para llegar a ser autoconscientes en el cuerpo astral. Cuando ya lo seamos, entonces, la meta a conseguir es llegar a ser autoconscientes en el mundo mental. Pero uno detrás de otro. Un mundo, un reino detrás de otro. Un mundo detrás de otro. No podemos pegar un salto desde el mundo físico al mundo mental conscientemente sin pasar por el astral. Hay que decir que cuando se despierta la conciencia astral, no hay que entretenerse en el camino. No hay que entretenerse porque el sendero del mundo astral es bellísimo, atractivo y muy hermoso, y que hechiza los sentidos del individuo que despierta la conciencia dentro de él. Es un mundo de luz brillante y hermosísimo, y por eso la teosofía nos enseña diciendo: cuidado cuando entres en el mundo astral, cuidado con las rosas, porque las rosas tienen espinas. Cuidado con la flor, porque debajo de la flor hay una serpiente enroscada. Hay peligros de entretenimiento en el mundo astral, que uno tiene que pasar de largo experimentando todo cuanto va llegando a su alcance y intentar despertar lo más rápidamente posible en el mundo mental. Decía un teósofo antiguo, que tenemos la foto allá, que se llamaba señor Torra, él decía: cuando despertéis en el astral, porque tenéis que despertar, no podéis pasar de un mundo a otro
y dejar, no podéis pasar del primer piso al ático sin pasar por el segundo piso, hay que pasar por el segundo piso. De cuando despertéis en el astral, pasad rápidamente, si puede ser a galope, para despertar en el mundo mental, porque cuando despertéis en el mundo mental ya estáis dominando el astral. Pero hay que pasar por el astral. Si podemos pasar de golpe del reino físico al denso al mental, sería magnífico, pero no podemos pasar directamente, hay que pasar, si es posible, rápidamente por el mundo emocional, el mundo de los sentidos, el mundo pasional, etc. Aparte, una vez que este ha sido completamente organizado, el mental, es un vehículo mucho más flexible que el astral, con lo cual se puede realizar mucho de lo que se puede realizar no podemos hacerlo en el mundo astral. O sea, hay grandes posibilidades de hacer muchísimas más cosas que no podemos hacer en el astral y que menos podemos hacer en el físico. El poder de actuar libremente en el mundo mental debe de adquirirse, dice, antes de la segunda iniciación. El actuar conscientemente ya en el astral, autoconscientes en el astral, da lugar a que se despierte la posibilidad de la primera iniciación. Y en la segunda iniciación, entonces el individuo puede ya trabajar libremente en el mundo mental. Así como la visión del plano astral es diferente de la del físico, como todos podemos observar, la del plano mental es enteramente diferente de la del astral y la del físico. Nosotros, con nuestra visión física, no vemos el astral, y menos el mental. Los del mundo astral tampoco ven el físico. Y los del mundo mental, ellos pueden ver la imagen del físico y del astral, porque están actuando desde un nivel superior. En el caso de la visión mental, de la clarividencia mental, ya no podemos hablar de sentidos separados, tales como vida y oído, sino que tenemos que postular un sentido general, el cual responde tan plenamente a las vibraciones que cuando cualquier objeto entra en la esfera del conocimiento, lo comprende de inmediato en todo sentido. Es como, diríamos, el sexto sentido. El sexto sentido encierra la posibilidad de captar los 5 anteriores. Tenemos los 5 sentidos. Al despertar el sexto sentido, es como si los 6 se transformaran en uno. El hombre está capacitado para poder recibir íntegramente la información de los 5 sentidos, como si fuera uno solo. Supongamos que hemos alcanzado un dominio excelente sobre nuestro cuerpo mental. Es decir, que lo vemos, lo sentimos y conocemos todo cuanto hay que conocer acerca del mismo, del cuerpo mental. Su causa, sus efectos y también sus posibilidades, cómo no, todo ello en una sola e instantánea operación. No una cosita detrás de otra, sino recibes toda la información al momento. Ahora no podríamos de ninguna de las maneras comprender lo que acaba de llegar. Pero una vez adquirimos la conciencia mental y somos conscientes en el mundo mental, una conciencia como ahora la que tenemos aquí, vigílica,
pero la tenemos en el causal, entonces las cosas han cambiado por completo. Es decir, sin duda, vacilación o demora en esta acción directa del sentido más elevado, pensamos en un lugar, si pensamos en un lugar, nos encontramos en él. El hecho de pensar en un lugar, ya nos encontramos en él. Si pensamos en un amigo, éste aparece ante nosotros. De manera que no puede haber error. No podemos en absoluto ser engañados, porque se presenta la imagen misma. Así como en el mundo astral podemos ser engañados, porque la luz astral es mayábica, es ilusión, y por lo tanto podemos entorpecer la comprensión de aquello que estamos viendo. No podemos ser engañados por las apariencias externas, porque cada pensamiento, cada sentimiento de nuestro amigo aparece en el campo mental como un libro abierto ante nosotros. Por eso tenemos el poder de la mente. El poder de la mente es la que te proporciona la realidad de aquello que está apareciendo ante ti mismo. Muy poco se puede decir respecto a la clarividencia mental. Al parecer, en principio, y salvo alguna excepción, solo existe en discípulos debidamente entrenados por auténticos instructores de ocultismo. Porque aquí el individuo, él, es un discípulo de un gran instructor. El instructor es el que va instruyendo al discípulo cuando ve que es indispensable el despertar de una cualidad para redondear las posibilidades de expresar la visión de lo eterno a través de la palabra o a través de la visión interior. Para estos discípulos instruidos por maestros del ocultismo, se abre un nuevo mundo en el cual se encuentra lo que podemos imaginar de gloria y esplendor. También se dice que para ello se necesitan cualidades casi superhumanas, en forma de, diríamos, de elevada aspiración y también pureza absoluta de pensamiento y de intuición. Esto lo hablamos todos los días prácticamente en la rama. La purificación del carácter es algo que merece la pena tener siempre presente antes que otras cosas. Antes de querer despertar las cosas mayores, hay que entrenar al carácter a poderlas recibir. Porque si el carácter está repleto de defectos, entonces es imposible que las cualidades y las virtudes puedan expresarse a través de él. Hay también algo importante que juega en toda esta preparación, que es prana o vitalidad. ¿Habéis oído hablar de prana o vitalidad? El prana que nosotros recibimos es a través de una expresión del logos mediante el cuerpo físico de Dios, que es el sol, el gran dador de vida. El gran dador de vida al cual llamamos sol, se nos dice que es el cuerpo físico de Dios. Sin él, nada de cuanto existe en el mundo externo viviría. Por lo tanto, hemos de entender que el cuerpo físico de Dios es el sol. Y de este sol, precisamente, emanan unos átomos rosados. Estos átomos rosados
se unen con otros 6 átomos que existen dentro de los grandes planos de la naturaleza y configuran lo que se llama el glóbulo de vitalidad. El glóbulo de vitalidad encierra en su interior 7 átomos de distinto color, que son los 7 átomos primarios, los 7 colores primarios que existen. Están enlazados en serie, uno detrás de otro. A ver, esto sería el glóbulo de vitalidad. Del Sol, un átomo rosado. De este átomo rosado a otro átomo, a otro átomo, 3, otro átomo, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, no, falta uno. Aquí, lo ponemos aquí. Y este es el glóbulo de vitalidad. Este glóbulo de vitalidad es el que nosotros respiramos. Cuando nosotros respiramos, inspiramos prana o vitalidad. Y inspiramos los 7 colores que existen en la naturaleza. El violeta, el rosado, el verde, el amarillo. Estos colores están ahí representados. También lo respira la naturaleza. La naturaleza también lo respira. Hasta tal punto que hay formas de la naturaleza que no aceptan ciertos átomos de color rosado, que es el que necesitamos nosotros para mantenernos serenos y en paz. Porque el átomo, el prana que más quemamos es el rosado. Y cuando lo quemamos, por las cosas del día, queremos hacer tantas cosas, y también nos ponemos nerviosos, que quemamos enormemente prana rosada. Y al quemar este prana rosado, estamos nerviosos, nos falta energía, y nos discutimos, nos ponemos nerviosos, y finalmente tenemos que hacer un esfuerzo de voluntad para serenarnos. Pues hay árboles que son muy generosos para el ser humano, como por ejemplo el tilo. El árbol más generoso para el ser humano es el tilo. El tilo no acepta el átomo rosa. Por lo tanto, en el tronco, bajo el árbol rosa, el árbol tilo, está repleto de prana rosa. Y antiguamente los médicos que conocían algo más que lo que conocen dentro de la ciencia esotérica y de la medicina, decían: lleve usted al niño cuando el niño estaba muy nervioso y no le comía, jugar, y no comía. Entonces le decían: mire, lleve usted al niño a la montaña, dele la comida y después que haga la siesta apoyada a un pino, porque en el bosque pues no hay tantos tilos, pero si hay un tilo mejor, pero en el pino, porque el pino tampoco acepta el átomo rosa. El pino y el tilo no aceptan el átomo rosa. Y fijaros en la montaña si hay pinos, fijaros si es generosa la vida. Nos da lo que quemamos y nos lo da para que recuperemos. ¿Habéis oído decir que hay gente que se van a la montaña para cargar las pilas? ¿No? ¿Habéis oído decir más de una ocasión? Pues claro que cargan las pilas, se cargan de prana. Y ese prana cuando vienen recuperados. Y eso que han ido a correr a lo mejor, o a hacer bicicleta, pero han estado en contacto con la naturaleza, han respirado el prana que la montaña les ofrece generosamente y se han puesto como un reloj. Muy bien. Bien, os explico esto para que os deis cuenta realmente que
el tema del prana, que es la emanación al mismo tiempo del segundo aspecto del logos, ¿os dais cuenta? Del prana, el segundo aspecto del logos, es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Además, tengo que deciros que el prana está en todos los grandes planos de la naturaleza. No solamente en el físico, en el astral, en el mental, en el causal, en el búdico y en el átmico. Hay prana en todos los niveles de la naturaleza. Así que también se encuentra en el plano mental. Lo mismo que en todos los planos, de los cuales sabemos algo de lo mismo. También puede decirse con respecto a Kundalini, que también habréis oído hablar de Kundalini, o también se le llama el fuego serpentino, y con respecto también a Fojar. ¿Habéis oído hablar también de Fojar? O electricidad como fuerza primaria. Se dice que Fojar es la luz de Dios. La traducción de Fojar es la luz de Dios. Fojar está en todos los átomos de la naturaleza y en todos los grandes planos. Fojar es la energía que desciende del logos y que a través del tercer aspecto del logos desciende a las profundidades de la tierra, y en estas profundidades de la tierra es precisamente el laboratorio donde la energía de Fojar se convierte en Kundalini. En el laboratorio de la tierra se convierte en Kundalini, y Kundalini está asentado en el interior de cada ser humano. De prana y Kundalini en el plano mental es poco lo que se sabe. Lo que se sabe es lo que está en el astral y en el físico. Pero en el mental muy poco se sabe. No obstante, sabemos que Kundalini vivifica a nuestros vehículos. La fuerza vital pránica es una de sus expresiones. Es una de las expresiones de Kundalini, de la segunda oleada procedente del segundo aspecto del logos, lo que antes habíamos dicho. También en el plano búdico, ya es el plano de la sabiduría, de la intuición, se manifiesta como principio crístico. Esto es lo que produce el despertar crística, de la conciencia crística en el hombre. En el cuerpo mental y en el astral vivifica varias capas de materia apareciendo en la parte superior del astral como emoción noble. Ese Kundalini, esta energía, aparece en las capas superiores del astral como una emoción noble, y en la parte inferior como fuerza vital que da energía a la materia de dicho cuerpo, por lo tanto más grosera. Porque el mundo astral tiene 7 divisiones. Las 4 primeras son las más densas. La primera división es la más grosera. Y las 3 últimas ya son más nobles y elevadas, que cuando el individuo puede funcionar en ellas se convierte en un auxiliar invisible. Nadie lo ve, el trabajo que está realizando desde el plano astral. En su condición más baja, en el plano más denso del mundo astral, prana está revestido de materia etérica y se precipita desde el cuerpo astral a los centros situados a la periferia del doble etérico. Hay unos centros llamados chakras, habéis oído hablar de ellos. Estos chakras tienen que irse despertando cuando van recibiendo energía noble, constructiva y positiva. Mientras no la reciben, su función es simplemente de mantener la vida al vehículo físico, porque estos chakras son transmisores de la energía que viene de arriba hacia el cuerpo físico del individuo. Y estas energías son del tamaño de estos centros en el ser humano, tienen
esta dimensión. ¿Sabéis dónde están situados los chakras? No hace falta hablar de ello. Tienen este diámetro. Pero si el individuo va transformando su naturaleza humana en divina, estos centros de fuerza o chakras se van abriendo hasta aproximadamente unos 15 centímetros. ¿Os dais cuenta? Las posibilidades que encierran latentes estos chakras y que dan la oportunidad del individuo de obrar conscientemente en todos los niveles donde tiene un vehículo de conciencia, puede abrir su conciencia en todos los reinos, en todos los mundos, desde el físico hasta el átmico, porque tiene todas las posibilidades abiertas. Normalmente la apertura de estos chakras siempre están vigiladas, no se pueden abrir si el individuo no ha alcanzado el contacto divino y consciente con su maestro de sabiduría, porque es un gran peligro. Hoy día quizás no se habla mucho de esto. En teosofía no se enseña la apertura de los chakras porque trae peligro, porque es el fuego serpentino, porque si se despierta esta energía, y esta energía cuando despierta tiene que circular, quema todo lo que encuentra a su paso. ¿Qué es lo que encuentra a su paso? Lo que se llaman verrugas mentales etéricas. Estas verrugas etéricas obstaculizan el paso de la energía. Y si despertamos la energía, porque cuando se despierta Kundalini avanza, entonces tiene que quemar dentro del conducto la energía etérica que no permite el paso. Y la tiene que quemar porque tiene que pasar. Y como el individuo no se ha purificado, entonces la energía de Kundalini crea desastres mentales y emocionales en el propio individuo. Esta es la razón por la que la teosofía no habla de este desenvolvimiento. Hay gente muy atrevida que habla de ello, que no es conveniente, porque es una energía muy superior a la que el ser humano puede desarrollar. Por esa razón se dice que cuando un discípulo ha aceptado de maestro, ¿sabéis lo que quiere decir un discípulo aceptado de maestro? Quiere decir que este individuo se ha purificado lo suficiente como para que esta energía pueda circular a través de los nadis, pueda circular a través de los conductos. Pero no obstante, el maestro está presente en todo momento, mientras la ascensión de la energía de Kundalini circula por los nadis. Y si el maestro ve que puede perturbar en un momento determinado la conciencia de su discípulo, para la ascensión, porque tiene el poder de parar la ascensión y hacerla sentar otra vez en el coxis, que es donde realmente mora la energía de Kundalini. Todo esto en un individuo que ya ha alcanzado la realización interior. Pero la ignorancia es muy grande en el mundo. Y hay personas que quieren despertar el Kundalini, porque le ofrece ciertos poderes. Si en una existencia o en existencias anteriores ha habido purificación, es posible que no ocurra nada. Es posible. Pero si no tiene el contacto con su maestro, no es aconsejable que despierte Kundalini. Y esto se avisa enormemente en lo que es la enseñanza esotérica profunda del ocultismo. Hay gente que por primera vez entra en contacto con ese tipo de enseñanzas y le hablan de Kundalini que da poderes. Y lo que quiere la gente, mucha gente, es el poder, quiere poderes. Entonces quiere desarrollar Kundalini.
porque se puede despertar Kundalini, pero se puede despertar con la cabeza mirando hacia abajo, porque se simboliza la energía de Kundalini como una serpiente, que la cabeza o mira hacia arriba o la cabeza mira hacia abajo. Si el individuo no se ha purificado y su cabeza mira hacia abajo y en su interior lo que cuenta es adquirir el poder, porque sabe que con el poder podrá conquistar muchas cosas, que es el egoísmo el que está hablando a través de su personalidad, entonces ¿qué es lo que ocurre? La energía de Kundalini despierta y desciende hacia los 3 órganos inferiores. Y entonces este individuo finalmente es esclavo de los órganos inferiores hasta tal punto que puede incluso perder su existencia detrás de la función que él quiere dar continuamente a sus órganos inferiores. Sí, me he alargado un poco porque es necesario que todo estudiante pues ponga un poco de remedio a ciertas actitudes. Porque, ¿qué es lo que dicen las enseñanzas ocultas? No penséis en el poder. No penséis absolutamente en nada. Trabajad para las cosas divinas, para las cosas de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. No hace falta buscar el poder, no hace falta hacer nada. Viene solo cuando el hombre ha alcanzado purificación. Por eso dice, viene por añadidura. Eso. Bueno, como ya hemos hablado, vamos pasando. El despertar prematuro, esto sí quiero decirlo, el despertar prematuro de Kundalini ofrece desagradables posibilidades, intensifica todos los aspectos de la naturaleza humana y alcanza a las cualidades inferiores y malignas más fácilmente que las buenas. Se alcanzan rápidamente las malas, más que las buenas. Las buenas no las alcanzamos porque, gracias a Dios, no se despierta Kundalini. Entonces, uno está protegido. Trabaja, decían los teósofos en la antigüedad. No pienses en ello, trabaja para las cosas de Dios, que todo lo demás vendrá solo por añadidura. No hace falta que los busques. Tiene que surgir, pero tiene que surgir cuando hay purificación, cuando hay preparación, cuando el individuo sabe lo que está tocando. Es probable que produzca gran intensificación del poder intelectual. Sí, esto sí que puede ocurrir. Pero al mismo tiempo produce orgullo anormal y satánico, en un grado inconcebible para la mente ordinaria. Hasta tal punto que dice, libera a los yogis, libera a los ocultistas y esclaviza a los necios. Los esclaviza cuando el individuo no se ha purificado. Y otra cosa quiero decir, un discípulo aceptado de maestro no hará nada en absoluto por despertar Kundalini, porque él sabe que como consecuencia de su purificación, esto aflorará a su debido tiempo. Otra cosa que también es importante, a ver, ¿cómo lo explico? Cuando desarrollamos una facultad, como puede ser la del Kundalini, y volvemos a nacer en la próxima existencia, no nacemos con ello. Por lo tanto,
no podemos transmitirla de una vida a la otra, pero sí que es más fácil el redespertar de Kundalini cuando ha sido trabajado en vidas anteriores. Entonces podemos despertarlo porque el individuo ha adquirido la purificación, o si no total, parcial, de sus vehículos. Se ha de tener en cuenta que también Kundalini actúa de manera diferente en las diferentes personas. En algunas, por ejemplo, podrán percibir al yo superior, mientras otros podrán oír su voz. Hay individuos que podrán oír la voz del Dios superior y otros que lo percibirán sin oír. Hay en la historia, pues, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, ella tenía el don de oír la voz de Dios. Y decía ella, limpia mi casa, purificada mi casa, limpia mi casa, voy a reunirme con quien bien me sé. Dice, y cuando Dios me habla, me doy cuenta que soy yo misma. Había alcanzado el estado de conciencia glorioso de Buddhi. Se daba cuenta que Dios hablaba y que eso que ella sentía era su propia voz. Porque Dios no habla con palabras físicas. No hay palabra física que el ego superior pueda transmitir. Lo hace, lo dije me parece ayer u otros días, lo hace a través de símbolos que solamente son traducibles para aquel que los está absorbiendo, sea en el sueño o sea en conciencia despierta. Por otra parte, esta conexión con el yo superior tiene muchas etapas. ¿Cómo corre el reloj? ¿O vamos muy despacio? ¿O corre mucho? No se ha cambiado la hora. Porque son las 11. Está la hora. Son las 11. Son las 12. Pues has llegado a tiempo. El Dios superior te ha traído. Joder. El Dios superior tiene muchas etapas. Para la personalidad significa la influencia del ego. Experimentar la influencia del ego es algo maravilloso, que cuando empecéis a sentirla, hay una satisfacción que no se puede explicar, porque no hay palabras para explicar lo que uno puede llegar a sentir, porque explicarlo con palabras es materializarlo. Y lo que sentimos es la energía divina del Dios superior. Pero para el Dios superior, lo que significa para él es el percibir la influencia del espíritu puro que es nuestra propia mónada. Para el Dios superior significa el contacto, la experiencia directa con su propia mónada, porque el espíritu es un fragmento de la propia mónada o espíritu divino. Y también para este espíritu divino o mónada significa para él llegar a obtener la expresión consciente con el logos. Así es el crecimiento. El crecimiento es hasta que podamos alcanzar tener la experiencia directa con el logos. Pero primero hay que tenerla con el yo superior. El yo superior tenerla con la mónada. Y la mónada tenerla con el logos. Así sucesivamente se va creciendo.
No podemos crecer de golpe. Hemos de pasar por todas las etapas. ¿Cuál es la etapa que hemos de conseguir? ¿Cuál diríais? ¿Cuál es nuestra etapa a conseguir? Exacto. Conseguir alcanzar el contacto directo con el Dios superior. Porque alcanzando el contacto directo con el Dios superior, obtendremos directamente la instrucción de un maestro de sabiduría. Porque el Dios superior, a su vez, siendo nuestro maestro en la actualidad, es el discípulo de un maestro de sabiduría. Bien, para utilizar, como que tenemos toda la mañana, aunque nos alarguemos un poco, no pasa nada, ¿verdad? ¿O tenéis hambre para ir a comer? Esta comida es mejor. Y además no empacha. Y es un pro d'energia. No engorda. No engorda. Para utilizar las facultades del cuerpo mental, es necesario, además, enfocar la conciencia de ese cuerpo. La conciencia del hombre se puede enfocar únicamente en un vehículo a la vez. Nuestra conciencia en un vehículo a la vez. Aunque puede ser consciente de los demás de una forma vaga, no diáfana. Podemos concentrarnos en un vehículo. Puede ser el mental, o si queréis el astral, o si queréis el búdico, y concentrarnos en este, y tendremos una vaga impresión de los otros vehículos, vaga impresión, pero la mejor impresión es con la que nosotros queremos conectar. Así, aquel que ha despertado o posee ya lo que es la visión astral y mental, tiene ya las dos, enfoca su conciencia en el cerebro físico y entonces verá perfectamente los cuerpos físicos de sus amigos, pero a la vez verá en forma algo vaga los cuerpos astral y mental. Esto cuando el individuo ha empezado a despertar su conciencia. En un instante puede cambiar el foco. Pues ahora quiero ver el astral. En vez de ver el físico y el mental, vagamente, pues quiero ver el mental. Y entonces es normal que enfoque su conciencia hacia el mental y entonces los otros, el físico y el astral, quedan vagamente velados. Lo mismo ocurre con la visión mental y con la de los planos superiores. Siempre la atención tiene que estar enfocada en uno, pero no obstante hay una percepción, aunque sea vaga, de los otros vehículos de conciencia cuando el individuo ha alcanzado el conocimiento de su propia naturaleza superior, el conocimiento del sí mismo, que se llama. Al traer el cuerpo físico lo que se ha visto en el plano mental, aquello que hemos visto en el plano mental lo traemos en el plano físico, se ha de efectuar la difícil operación de doble transferencia de lo superior a lo inferior. Es una doble transferencia a realizar, por cuanto la memoria ha de atravesar el plano intermedio que es el cuerpo astral, el plano astral. Y al tener que atravesar ese plano intermedio, aquella visión del astral va a quedar desfigurada por el ambiente que nuestro cuerpo emocional esté en estos momentos. Aun cuando las facultades mentales se puedan utilizar mientras uno se encuentra despierto en el cuerpo físico, pero lo que ocurre es que el estudiante investigador, el que busca, este buscador de la verdad, está entorpecido a causa
de la incapacidad absoluta del lenguaje físico para poder expresar lo que se ve. Cuando quiere expresar lo que se ve, no encuentra palabras adecuadas para poder hacer ver lo que él está viviendo internamente. A fin de traer la conciencia del cuerpo mental al cerebro físico, se ha de desarrollar lo que se llaman los vínculos entre los diferentes cuerpos. Los vínculos que se ponen en condición de transmitir aquello que uno siente. Estos vínculos existen al principio sin que el hombre tenga conciencia de ellos, pues no están activamente vivificados, activos, y son algo por el estilo de lo que en el cuerpo físico llamamos nosotros órganos rudimentarios que esperan el desarrollo para ser usados, órganos que tenemos en nuestro propio cuerpo y que están esperando el momento de ser despertados también y desarrollados con el fin de que hay ciertas energías que tienen que manifestarse a través de estos órganos que están en nuestro cuerpo físico, como puede ser el pituitario y como puede ser la glándula pineal. El cuerpo pituitario es el que te pone en comunicación con el mundo astral, con el mundo fenoménico del mundo astral, porque es mayábico, Maya es una ilusión, por lo tanto es un mundo fenoménico. Pero la pituitaria, la glándula pituitaria, llamada también el tercer ojo, ¿lo habéis oído hablar? Sí. Está en este punto, y la glándula pineal está en el tercer ventrículo hacia atrás. Esa glándula pineal es la que pone al individuo en contacto con la realidad del yo, la realidad del sí mismo. La función de la glándula pineal hoy día se desconoce porque no tiene ninguna función. La función de la glándula pineal es crear un movimiento de oscilación, un movimiento como el del péndulo, el péndulo que hace este puntito, una oscilación muy cortita que permite que se transmita la vibración hacia los mundos superiores siempre y cuando se haya purificado anteriormente ya el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Si no hay purificación, la glándula pineal se mantiene quietecita, que los médicos dicen que no saben para qué sirve. Bueno, esto lo habéis oído en alguna ocasión, ¿no? Que no saben para qué sirve, porque no hay movimiento ninguno en ella. Entonces, todo esto hace parte del desenvolvimiento de la conciencia a medida que va entrando en nuevos reinos de la naturaleza, porque los grandes planos son planos de la naturaleza y nosotros tenemos un vehículo dentro de cada uno de estos grandes planos hasta alcanzar la conciencia real del logos, porque en la conciencia real del logos tenemos el vehículo que es la propia mónada o espíritu puro, que es la que permite entrar en contacto con las vibraciones de Dios, del logos. Pero del Dios manifestado, cuidado, del logos manifestado, no el inmanifestado, porque todo lo que es manifestado se puede conocer en el proceso de la evolución, pero no lo inmanifestado. Esta es la razón por la que Foja, la luz de Dios, aparece cuando la divinidad crea su plan de evolución en el mundo, en la gran creación, en ese plan de evolución. El inmanifestado emerge, emana de su propia naturaleza, por decir una palabra que no sería naturaleza, no sabemos lo que es, emana de sí mismo la luz divina de Dios, a la cual llamamos Fojar. Yo recuerdo que en mis primeros años de estudio, que no sabía que la traducción
de Fojat es la luz de Dios, porque esto está en el glosario teosófico, lo podéis encontrar. Y además hay una explicación muy rica de lo que es Fojat. Y yo reflexionando me decía, pero esto debe ser algo, no sé cómo llamarlo, porque no sabía la luz de Dios, no sé cómo. Y entonces se me ocurrió, claro, si realmente Fojat, él imprime las leyes de la naturaleza, imprime en el interior de los átomos las leyes de la naturaleza, entonces esto es la pluma de Dios. Entre mí dije, esto es la pluma de Dios. Bueno, es darle forma a algo. Y cuando descubrí a través del glosario teosófico que la traducción exacta es la luz de Dios, dije, esto es magnífico. O sea, que el estudio en profundidad te da la oportunidad de acercarte a las respuestas fidedignas que el ocultismo da al estudiante. Porque son cosas que aparecen en tu propia mente. Y me dije a mí, esto es la pluma de Dios. Bueno, no es la pluma, pero sí es la luz de Dios. Y esto es interesante porque te vas dando cuenta y te vas descubriendo cosas que son muy importantes simplemente al tratar con la purificación de nuestra personalidad. Cuando digo personalidad, estoy hablando de cuerpo físico, de cuerpo astral y cuerpo mental. La personalidad tiene 3 vehículos, y esos 3 vehículos son los que debemos de purificar antes de entrar en el detalle de las cosas profundas esotéricas. Una vez que el hombre ha aprendido a abandonar el cuerpo físico a plena conciencia, porque hay gente que abandona el cuerpo físico pero no es consciente de ello, se hace espontáneamente en un momento determinado. Pero cuando el hombre aprende a abandonar el cuerpo físico conscientemente, que es diferente, consciente puede desdoblarse a conciencia, y no inesperadamente, sino que ya es bueno, porque es la aurora de un despertar que va a producirse si no cambia de dirección nuevamente. Entonces, cuando se hace conscientemente, después de desarrollar los vínculos entre sus vehículos, ha salvado naturalmente el vacío y entra la vida física y la vida de sueño. Entre la vida física y la vida de sueño. También dicen los ocultistas que cuando tienen que realizar una labor en un momento determinado, ocultistas, que decir, un discípulo de maestro, por ejemplo, o un hijo de maestro, porque ya sabéis que hay discípulos a prueba, discípulos aceptados, hijo de maestro, afiliado hijo de maestro y iniciado de tercera iniciación. Este individuo, cuando por la sugerencia que un maestro determinado desliza en los oídos de este discípulo de tercera iniciación, que sería interesante realizar esa labor en tal sitio. Este individuo, cuando dice sería interesante, lo hace suyo. Tengo que hacer esto. El maestro no le dice lo que tiene que hacer. Sería interesante. Y el individuo tiene que tomar la decisión de hacerlo. Y como que tiene que ir al otro lado del mundo, o tiene que irse a París o a Alemania, o en cualquier lugar de este, y está aquí. ¿Qué es lo que hace? Tiene un cuarto en el que nadie conoce el lugar. Ya se lo ha buscado, ya se lo tiene, y lo que hace es encerrarse en este cuarto y hacer el desdoblamiento hacia el cuerpo astral o cuerpo mental, según él quiera hacer un trabajo u otro. Y el cuerpo físico queda
resguardado en ese lugar. Y él hace la labor de traslado, o astralmente o mentalmente. No sé si habéis oído hablar de ese monje José Oriol. José Oriol cantaba misa en una iglesia y daba conferencias, por ejemplo, en París, al mismo tiempo. Tenía el don de la duplicidad, hasta tal punto que el cuerpo astral, en ese caso era el cuerpo astral, lo llegaba a materializar de tal manera que prácticamente era tangible como un cuerpo físico denso. Porque tiene el iniciado, no lo olvidéis, tiene el poder de la naturaleza a su disposición. Un iniciado en los misterios mayores, no digo menores, en los misterios mayores, tiene el poder de la naturaleza y hace lo que hacía Jesús, hace lo que hacía el Buda, hace lo que hacían aquellos grandes avatares que han venido a dar una enseñanza a la naturaleza. Pero solamente lo utilizan cuando ellos se convierten en aquello. Porque un Jesús es un hombre como otro. Y solamente es un adepto de la sabiduría cuando hace el trabajo del adepto. La moral, la disciplina, la espiritualidad, todo eso está presente, pero no hace gala de ello. Y cuando simplemente utiliza el poder para realizar un cambio en la humanidad, en la sociedad misma, entonces se convierte en el adepto que tiene el poder sobre la naturaleza. Podríamos decir que los poderes de la naturaleza están en la palma de su mano para poderlos utilizar. El poder de la materialización, el poder del crecimiento de la semilla, el poder de todo aquello que él quiere utilizar. ¿Por qué? Porque tiene todos los secretos de la naturaleza. Porque tiene todos los secretos despiertos en sí mismo. Y sus vehículos forman parte de la naturaleza. No han sido construidos de otro tipo de átomos, de los mismos átomos que existen en la naturaleza. Esto se facilita acostumbrando al cerebro a responder a las vibraciones del cuerpo mental. De esta manera, el cerebro se convierte más y más en un obediente instrumento del hombre cuyas actividades se efectúan bajo la acción precisamente de la voluntad y responden al menor impulso. Las condiciones preparatorias para recibir el vehículo físico, las vibraciones de la conciencia superior, pueden resumirse como sigue. Como diría Saturnino Torra, ojo al parche. Cuidado, ojo, atentos. Conciencia superior puede resumirse como sigue. Purificación de los cuerpos inferiores. No hagáis nada antes de hacer esto. Primero, a realizar por todo estudiante, no haciendo nada más que esto en un principio. Purificación de los cuerpos inferiores mediante alimento puro y vida pura. Completa subyugación de las pasiones. Completa subyugación de las pasiones. Cultivo de un temperamento parejo y equilibrado para que la mente sea afectada por el tumulto y las vicisitudes de la vida externa, para que no sea, de alguna manera, afectada por el tumulto y las vicisitudes de la vida externa. La práctica del recogimiento
de la indagación, de la meditación tranquila sobre temas elevados. Esto sí que se puede hacer. Indagación, interiorización, meditación tranquila sobre temas elevados, cesación de apresuramientos, especialmente la inquietud y la excitabilidad de la mente que mantiene el cerebro constantemente volando de una cosa a otra. Volando, tendencias mentales, de una cosa a otra. Pasamos de una cosa totalmente a otra, completamente diferente. Amor a las cosas de tipo superior. De manera que la mente repose gozosamente en su compañía como la de un amigo bien amado. Como decía Francisco Montoriu y Togores, fundador de la Sociedad Teosófica en España, que escribió como contestación al presidente de Francia, el presidente de la Sociedad Teosófica Francesa, en contestación a un artículo que el presidente francés hace para los hermanos de España, él le contesta con otro artículo titulado "A mi bien amado hermano, a mi bien amado amigo", haciendo referencia al divino ser que mora en nuestro interior. Y de esto hablaré en el próximo, creo que es en el próximo, en el otro, en el próximo seminario. En el próximo seminario. Sí. En el próximo o en el otro, no lo recuerdo. Y es que ya los tengo hechos, porque ¿sabéis qué hago en verano? Preparar todas las conferencias del curso. O sea, mientras estáis bañándoos en la Barceloneta, donde sea, yo estoy trabajando para poderlos, porque si no, no tendría tiempo. Bien. Como estudiantes, hemos de esforzarnos constantemente en mantener una elevada norma de pureza moral, lo mismo que de equilibrio mental, sin lo cual la facultad es para quien la posee una maldición y no una bendición. Se trata de que estemos bendiciendo, estemos bendiciendo normalmente en la memoria interna esta conciencia superior. El desenvolvimiento de la conciencia del cuerpo mental es la que hace continua la vida y memoria del hombre durante la totalidad de cada descenso a la encarnación. A medida que el individuo va despertando esa conciencia, entonces es consciente de su propia vida anterior, aún estando vivo físicamente en esta. Porque ya sabéis que podemos conocer nuestras vidas anteriores cuando alcanzamos los archivos acásicos que se hallan en el mundo de causal. Y entonces podemos observar nuestras vidas anteriores. Pero aquel que se ha despertado y se ha despertado ya aquí, él es consciente de su vida anterior, de los pasos que ha ido siguiendo en esta vida anterior que le han conducido a ese despertar. El siguiente desenvolvimiento será para él percibir el carácter ilusorio del yo personal, el carácter ilusorio. Nuestra vida en la actualidad para el yo superior es una ilusión y nosotros pensamos que es una realidad, y esto que estamos viviendo es una ilusión que pasa y se termina. Es lo que también se llama un fenómeno de la naturaleza, porque fenómeno es aquello que nace y muere, fenómeno es lo que aparece y desaparece.
nosotros en un momento determinado aparecemos en este mundo y en un momento determinado desaparecemos de este mundo. Como fenómeno, porque el fenómeno es la forma física, la forma astral y la forma mental. Pero lo intrínseco, la realidad de aquello que somos, es la que volverá nuevamente a tomar las nuevas vestiduras para alcanzar a través de ellas, que son puras, porque cuando se emergen en una nueva encarnación, la forma física, la forma astral y la forma mental son puras y vírgenes. Y esto es lo que nos ayuda. Pero el carácter de las vidas anteriores es lo que heredamos de nosotros mismos. Y este carácter es lo que imprimimos en esa nueva personalidad. Pero si recibimos, si tenemos la suerte de recibir en esa futura encarnación unos tutores o unos padres que de alguna manera encarrilen esta educación hacia el despertar de la conciencia, haremos lo que hizo la madre de Pitágoras cuando supo que iba a tener un hijo. El oráculo de Delfos le dijo: tú no puedes escoger el niño, pero sí puedes preparar su llegada. Y entonces la madre de Pitágoras, cuyo marido era uno de estos que van por las caravanas, mercader, le trajo una cuna, porque ya sabía que su esposa esperaba un niño. Le trajo una cuna, y la madre de Pitágoras, todos los días, cuando el sol daba al patio, sacaba la cuna y le ponía un par de rosas, y entonces leía poesía. Le leía poesía a ese futuro niño que llevaba en sus entrañas. Preparaba la llegada. Y evidentemente que fue un gran avatar, Pitágoras. Hizo un trabajo extraordinario en su existencia. Y tuvo muy buenos discípulos, que también hicieron un trabajo maravilloso. Continuamos. El siguiente desenvolvimiento será para él percibir el carácter ilusorio del yo personal, al que habrá de identificarse con el hombre real. El yo personal tendrá que identificarse con el yo real, los dos triángulos en armonía. Porque cuando decimos tendrán que ponerse en armonía, no vamos a poner un hombre dentro de otro hombre, ¿no? En formas, no, sino que lo que quiere simbolizar el hombre, que mira hacia el mundo, es el triángulo que mira hacia abajo, bueno, está allá, el triángulo que mira hacia abajo, que es de color oscuro, y el triángulo que mira hacia arriba es de, eso es, el triángulo que mira hacia abajo es la materia, es el ser humano, y el triángulo que mira hacia arriba es el ser divino. O sea que hay un lazo, un vínculo muy fuerte entre el yo divino y el yo personal. Y para que esto esté en perfecta armonía, el individuo que mira hacia la materia va desmaterializándose, y esta punta que mira va girando hasta que finalmente este triángulo se pone en armonía con el triángulo superior. Y ahí hay lo que se llama el aunamiento. Se une lo inferior con lo superior. Y no es que lo inferior sea inferior, sino que se ha purificado totalmente. Porque lo inferior no es nada más ni nada menos que un pequeño fragmento del superior. Porque veis que aquí está muy delgadito, simboliza que es más pequeño que el yo superior. El yo inferior, la divinidad llamada alma que reencarna, es un pequeño fragmento del yo superior. Y este pequeño fragmento tiene que purificar la materia. Y al purificar la materia, automáticamente queda en armonía con la superior.
y vuelve otra vez nuevamente a trabajar ya aunado con el yo divino y el yo superior. Y ya no desciende a la materia, ya queda permanentemente unido al yo superior. Y entonces el hombre que aún tiene un cuerpo físico aquí, pero que ha llegado al aunamiento, ya no dirige la personalidad desde aquí abajo, porque su conciencia está en las alturas, y desde las alturas gobierna el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, porque estos están totalmente purificados. Y trabaja con ellos, porque para poder trabajar aquí necesita un cuerpo físico. Los maestros dicen que nosotros, los seres humanos, somos muy importantes para ellos. Digo esto para que no nos sintamos insignificantes. Los maestros de sabiduría dicen que somos muy importantes, porque cuando empezamos a encauzar nuestros pasos hacia la vida interior, nos convertimos en auxiliares suyos, que podemos trabajar en el mundo físico sin la necesidad de que ellos desciendan a este mundo físico. Porque en las cartas de los maestros, ¿sabéis lo que dicen? Si queréis, los maestros de sabiduría dicen, si queréis saber de nosotros, porque claro, todos queremos saber de los maestros, ¿no? Pero dicen los maestros, si queréis saber de nosotros, venid de vuestro mundo al nuestro. Y cuando intentamos ya trabajar de manera que ascendamos la conciencia del mundo en el que estamos al mundo de los maestros quieren aquí un discípulo que tiene cuerpo físico y que puede realizar trabajos realmente extraordinarios en beneficio de la humanidad, siguiendo las sugerencias, no las órdenes. Este paso de elevar la conciencia al plano del ego, en el mental superior, confiere al hombre memoria de todas sus vidas pasadas. Cuando tenemos el poder de elevar la conciencia hacia el plano del ego superior, nosotros entonces podemos adquirir conciencia de nuestras vidas anteriores a través de un estudio sobre los archivos acásicos, para no perdernos ninguna de las secuencias de las vidas pasadas. Es importante que todo estudiante de teosofía aprendamos a distinguir la diferencia entre impulso e intuición. También es una cosa muy importante no tildar de intuición ciertas impresiones, ciertas corazonadas que en momentos determinados percibimos. Entonces es importante que todo estudiante pues pueda distinguir esta diferencia que existe entre impulso e intuición. Como ambos llegan al cerebro desde dentro, al principio nos parece exactamente la misma cosa. Por consiguiente, se ha de tener muchísimo cuidado. La corazonada es lo que te hace sentir que algo está sucediendo, pero no sabes lo que sucede. La corazonada, el presentimiento es esto. Entonces tienes que hacer ciertas gestiones para saber qué es lo que realmente estaba ocurriendo. Y entonces el individuo que no conoce estas enseñanzas dice, pues es que he recibido una intuición. Pero si hubieras recibido la intuición, no hubiera hecho falta telefonear a tu casa para saber lo que estaba ocurriendo. Porque para saberlo ha tenido que llamar. Ha tenido la corazonada de que algo estaba pasando, pero no sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces ha llamado a casa y entonces se ha enterado que su padre se ha caído, que su madre está enferma, cualquier cosa de estas cositas que pasan, y él ha recibido la impresión, la corazonada, pero no ha recibido el detalle. Y el detalle ha tenido que cogerlo por teléfono. A esto muchas veces se le llama, es que he recibido la intuición, y esto es verdad, porque le ha pasado esto a mi padre. Sí, pero tú lo sabías. No, he llamado, pues entonces, si lo has llamado no lo sabías. Hay que diferenciar siempre estas cosas.
Es prudente, cuando las circunstancias lo permiten, esperar un poco, reflexionar, porque correctamente el impulso se debilita. Cuando algo llega, reflexionar tranquilamente, sosegadamente, porque el impulso se debilita. El impulso va ordinariamente acompañado de excitación. Hay algo personal en él. No podemos entrar en contacto con el mundo de la sabiduría, el mundo de la intuición, si realmente hay excitación por parte del individuo. Hay algo personal en él. La verdadera intuición, aunque decidida, va envuelta en un sentimiento de fuerza tranquila. La intuición es algo sosegado, tranquilo, que uno puede experimentar con toda dulzura. El impulso surge del cuerpo astral, por lo tanto, no viene del búdico, el impulso surge del cuerpo astral. La intuición es un jirón de conocimiento del ego grabado en la personalidad. Viene del plano mental superior y a veces también puede venir del búdico. Ahora bien, para distinguir entre impulso e intuición es necesario, hasta tanto que la naturaleza esté bien equilibrada, reflexionar con calma. La espera, como he dicho antes, es esencial. No tomar la decisión rápida, sino con calma, estudiar y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Bajo tales condiciones, cuando la ponemos, la reflexión, y con calma, el impulso muere, el impulso desaparece. Mientras que la intuición se hace cada vez más clara y más fuerte. La calma y la serenidad permiten a la mente interior percibir más claramente la intuición y también sentir todo su poder. La intuición no pierde así nada, sino que gana por la demora tranquila, por la espera de ver qué es lo que está sucediendo. Además, hay que tener en cuenta que la intuición está siempre relacionada con algo altruista. Si percibimos algo de impulso, procede de un plano superior. Hay algo de egoísmo, con lo cual podemos estar seguros que es un impulso astral y no una verdadera intuición búdica. Así que la intuición del ignorante es impulso, nacido del deseo, y es inferior al razonamiento.